Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, a ti te honramos en esta preciosa mañana y damos muchas gracias porque antes que nosotros, tú ya habías preparado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro tiempo y el espacio, Señor, donde tú habitas, donde tú estás en medio de nosotros para movernos, para hablarnos, para tocar nuestros corazones, para edificar, para consolar y también para exhortar. En el nombre de Cristo Jesús recibe la gloria, la honra, la gratitud, Señor. Mira, Padre, estos hijos tuyos, estos discípulos tuyos, que somos incompetentes en muchas áreas, que somos incapaces en muchas áreas, pero ciertamente tú eres el que nos da la fuerza, la sabiduría, la capacidad. Y Señor, nos estás capacitando cada que nos enseñas, nos estás comprometiendo más, Padre eterno, para ir y dejar una huella, ir y trascender en tu nombre para que el mundo te conozca. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo de gracia. Un tiempo, Señor, en el que tú nos permites no solamente ser oidores, sino, Señor, tomar tu palabra y comprometernos a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor, sea la gloria dada a ti en todo momento, en todo lo que hagamos, digamos, sintamos, planeemos y hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, la gloria es para ti. Amén. Hoy vamos a seguir viendo y prácticamente es el cierre, ver la gracia de Dios a través de un profeta, o yo no sé si llamarlo probeta, o de otra manera. Sin embargo, seguimos viendo esta escritura, esta presentación de la temática y de la exposición que el Señor da al principio y en medio y al final. Va espejeando, va repitiendo, porque Dios nos habla de su consistencia. Él es el mismo. Dios nos habla de su permanencia, de que sus planes son sí y amén. Sus propósitos, sus bendiciones son sí y amén. Y en especial su compasión. Su compasión es verdadera. Pero yo quisiera empezar hoy, antes de entrar con el libro de Jonás, que hoy vamos a ver capítulo 2, del 1 al 11, en espejo con el 4, del 1 al 11. El título sería Dios y Jonás hablan el uno con el otro. ¿Sí? ¿Cómo hablamos? Y no se trata de un curso de oración, se trata de la intimidad, del contenido, del estímulo y la respuesta con respecto a Dios. ¿Cómo estimulamos a Dios cómo nos dirigimos a Él, cómo responde Él? O cómo nos habla Él y cómo respondemos nosotros. Pero quiero llamar su atención a dos pasajes en el Nuevo Testamento para contextualizar un poquito esto y entender de qué estamos hablando. Vamos a hablar, me perdí. Dice Mateo 21 a partir del 28. Mateo capítulo 21 dice: ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron:
o sea, los que estaban ahí con Jesús, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Qué fuerte enseñanza. 2 hijos. Tenemos también en Mateo, en Lucas 15, voy a leer la versión de Lucas. Lucas 15, y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Otra vez, parece, es la misma historia, hermana, ¿no? El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y él les repartió sus bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió. En la versión que tú estés leyendo, se largó a la provincia más apartada y allí desperdició los bienes. Ahí dice sus bienes. Sí, porque ya se los había dado el padre, pero en realidad eran del padre. Viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando llegó, aún estaba lejos, su padre lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, y le dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor vestidura y vestidle. Poned anillo en su mano y calcen sus pies, y traigan el becerro grueso y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, aquí quiero que abras tus ojos, y su hijo mayor estaba en el campo, el cual cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y cuando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, pues tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Y entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo le dijo a su padre, he aquí tantos años que te he servido, no habiendo desobedecido jamás tus mandamientos, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Conoces estos pasajes? 2 hijos, 2 personajes. Y si lo vemos de manera simplista y como cuento infantil, uno bueno y uno malo. Pero no había uno bueno y uno malo. Como preguntaba Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El que le dijo no de primera instancia y después recapacitó, se arrepintió y bueno, fue.
Y los que le decían, este es el que hizo la voluntad del Padre. Sí, pero no. Pero ahora vámonos a Jonás. Vámonos y regresemos al profeta Jonás. Y vamos a hacer un comparativo. Vamos a empezar a hacer un comparativo y te pido que tengas el capítulo 2 y el 4, porque vamos a ir haciendo nuestro comparativo y vamos a ver las acciones, los pensamientos de Jonás y después vamos a ver la acción de la gracia divina en estos pasajes. Acuérdense que es la comunicación, el diálogo entre Jonás y Dios, entre Dios y Jonás. Acuérdense que Jonás, lo dije desde el principio, representa al pueblo judío. Representa a este pueblo que se cree el merecedor, cuando que era nada. Era el más pequeño y Dios lo escogió por puro amor, no por su gracia, no por su fuerza, no por su inteligencia. He estado viendo algunos documentales con mi padre y veo de verdad lo brillantes que eran los egipcios, que eran los griegos. Señor, pues no que eran los judíos, no que eran los hebreos, no eran ellos. Sin embargo, Dios los escogió. Que posteriormente haberlos escogido, haberlos cubierto y bendecido y protegido y abrazado para que su palabra se cumpliese, ellos empezaron a ser el pueblo brillante. Hoy en día son ganadores, es la nación que tiene más premios Nobel, más inventos fabulosos y extraordinarios tecnológicamente, científicamente, farmacológicamente, médicamente. Son admirables, pero hasta que Dios los escogió. Antes era nadie. Había pueblos mejores, más grandes, más fuertes, más inteligentes. No es así. Pero vamos a Jonás 2. La comunicación entre Dios y Jonás. Conocemos el contexto. Déjenme abrir aquí a Jonás y vamos a ver cómo justamente ¿dónde se quedó Jonás? Ya no tengo Jonás, sí lo tengo. ¿Cómo empieza? Esto empieza desde el capítulo anterior. Acuérdense que el principio de la oración o el contexto de la oración de Jonás, del capítulo 2, empieza en el final del capítulo 1. Dice, pero el Señor había previsto o preparado en tu traducción un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces estamos hablando de la ubicación. ¿En dónde estaba? Pues pregúntenle al pez por dónde andaba, iba a las profundidades, salía, brincaba, no lo sabemos. En 3 días y en 3 noches, toda la trayectoria de este gran pez que Dios preparó. Pero vemos que entonces, dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y vamos a ver este clamor, vamos a ver que ¿quién es el protagonista de este capítulo? ¿Quién es el que habla? Jonás. Es Jonás el que habla, el que necesita hablar con Dios. No va a hablar con la ballena. Bueno, estaba tan necio que igual se pone que no sabemos si era ballena, un cetáceo, un pez grande. No iba a ponerse a hablar porque ni siquiera podía hablar con ella, estaba adentro, ¿no? Número 2, se sostiene para que esto sea parte de la profecía de Jesucristo, que el mismo Jesús cita en el Nuevo Testamento. Jonás murió, Jonás se ahogó y el pez lo tragó. ¿Sí? El gran pez lo tragó. Hay quien sostiene que esta oración o esta descripción la escribió después de haber sido arrojado, porque había muerto, arrojado y quiero aclarar, resucitado. En este vómito o en este esfuerzo del animal que Dios preparó, ¿sí? Resucitó.
Jonás. Sí, todo averiado y dicen que con los estos jugos gástricos, todo que hasta blanqueado ha de haber quedado, quemado de la piel, vaya usted a saberlo, todo lo que le sucedió, pero vivo se levantó. Hay quien se sostiene de que como prometió en su oración ir a hacer sus votos, es decir, presentar ofrenda. Acuérdense que hacer votos es presentar ofrenda, adorar a Dios en el templo, porque esa era la filosofía o la teología de los judíos, ¿no? Ir hasta el templo, allá, no es desde aquí donde Dios está en todas partes, no, tengo que ir al templo. Hay quien sostiene que fue arrojado nuevamente a Jope por los alrededores, porque además Dios nos hace empezar de donde caímos. Mira pues de dónde has caído. Entonces se sostiene, todo esto son conjeturas, que lo arrojó cerca de Jope, ¿por qué no? Y que de ahí le quedaba más cerca regresar a Jerusalén, presentar sus votos y ahora sí lanzarse e irse a Nínive, a donde debió ir desde un principio. Él levanta su oración, esto es un contexto que quiero, sí, todo estas son conjeturas, pero dice, entonces Jonás oró, porque hay quien sostiene que la oración de Jonás lo salvó, no lo salvó de la muerte, para que sea profecía de Jesucristo, tiene que haber muerto. Tiene que haber muerto, porque precisamente hay muchas teorías que sostienen que Jesús fue enterrado vivo y después lo sacaron y lo revivieron por allá. Cuidado, Jesucristo murió, pero que muerto, resucitó dentro de la tumba y bajó a los infiernos, a arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte. Él estaba activo. Estaba muerto, pero espiritualmente estaba activo. En ese mismo tenor se sostiene que murió Jonás, pero en el Seol él estaba activo espiritualmente, porque en el fondo era un hijo de Dios. Necio, desobediente, arrogante, pero era un hijo de Dios. Y espiritualmente él echó mano de lo que él conocía. Clamé mi tribulación al Señor y Él me oyó. Una oración es una oración de confianza. Hay quien sostiene, y si tú la lees varias veces, una oración de arrepentimiento, una oración de súplica que lo salvara el Señor, no porque ya se había muerto. Punto. Es una oración de confianza, de repetición. Tienes la palabra y la repites, la vives, además en carne propia. Dice, y él me oyó. Vamos a ver, no pide nada, en especial no está pidiendo, ¿sí? Pero sí tiene la confianza y declara, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Y él me oyó, y mi voz oíste. Y dice, dice, todas tus zonas, echado soy por, dice, mas aún veré tu santo templo. ¿Sí? Luego dice, describe, las aguas me rodearon, en el alma me rodeó el abismo, las algas me enredaron mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí, es decir, toda esta descripción de lo que él estaba viviendo, mas tú. Ahí vemos la respuesta, o más bien no es respuesta, es la confianza de la palabra de Dios eterna. Esto ya está en la palabra y Jonás la conocía, mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová. Y se dirige como Jehová, Yahweh, Dios mío. Ya no habla como el Dios que les dijo, ay, y temo al Dios universal, al Dios grande que hizo los cielos y la tierra. No, aquí ya es el Dios personal, Yahweh, el mismo Dios que Moisés topó
en la zarza ardiente. Dice, más mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová, mi oración entró a ti en tu santo templo. Y entonces dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí y la salvación pertenece al Señor. Vemos entonces que no es una petición, estamos viendo del lado del capítulo 2. Está viviendo, espiritualmente está viviendo la muerte. ¿Se la tenía bien merecida? Pues sí. Es muy descriptivo de el Dios al que él conoce y además, como vemos, lo conoce bien, porque le tiene toda la confianza. Ahí está. ¿Sí? Dispuso, vemos que ¿cuál fue la participación de Dios? La respuesta, la confianza que puso en él, porque él pone su sufrimiento. Muchas veces cuando oramos, nada más hablamos de la parte del sufrimiento y no hablamos de las promesas del Señor. No oramos con las promesas. Señor, tú me has rescatado del pozo cenagoso. Tú respondes a mi ofrenda. Aclamé a ti y tú me respondiste. No, nada más es clamé y clamé. Señor, he orado a ti tantas veces. El Señor contesta, bástate mi gracia. Aquí Él tiene la confianza, más aún veré tu santo templo. Más aún tú me respondiste. Él está repitiendo las promesas eternas que ya se sabía de memoria. Él estaba declarando su confianza en el Señor, porque Él es el nene consentido, el hijo consentido, el hebreo amado y escogido por Dios. Él tiene derecho a repetir las promesas de Dios. ¿Ah? Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo contesta el Señor? Y vemos al final el versículo 10. Y mandó Jehová o Yahweh o el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. El siguiente capítulo nos confirma que lo vomitó vivo, que revivió, ¿no? Porque no entró entonces un muerto que camina, no, lo vomitó vivo, lo resucitó, lo sacó del sepulcro como a Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¿Cómo salió Lázaro? Todo vendado, yo creo que apenas podía caminar. Se ha ilustrado de muchas maneras en la televisión, en imágenes y en nuestra imaginación. Pero el Señor dice, el Señor habló y mandó. Jesús mandó, Lázaro, ven fuera del sepulcro, y le dijeron, ya hiede. ¿Cuántos días tenía muerto Lázaro? 3 días. Ay, se parece. El Señor aquí no le dijo, Jonás, ven fuera, pues porque estaba dentro del pez. Y hubiera podido haber salido. Pero le dijo al pez, sácalo. Qué interesante. Conocemos, y quiero ver un poquito el contexto, aunque no es el capítulo 3 lo que vamos a ver. Conocemos que vino palabra del Señor por segunda vez. ¿Cuál fue la reacción ante esta experiencia sobrenatural? Una experiencia de muerte y resurrección con Jonás. Porque el Señor volvió a repetir su instrucción. Vemos, Dios prepara todo. El pez que lo tragara y el pez que lo vomitara. Que lo guardara 3 días y 3 noches y que lo vomitara. Todo esto es preparación de Dios. Y voy a abrir esto. Es gracia de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado como muertos, aprisionados, o hemos tenido gente, ahora con la pandemia está en el hospital, intubados, dijimos, ya no la libra,
el Señor les levanta. El Señor vomita en tierra firme, pero les vuelve a repetir y nos vuelve a repetir, si fue tu caso, la misma instrucción. Ve y haz discípulos en toda la tierra. ¿Obedeció Jonás? ¿Conocemos el contexto? Sí, sí obedeció Jonás. ¿Se cumplió la misión y la visión del Señor? Sí. Era advertir, moverles el tapete a los ninivitas, pero la compasión de Dios quería mover sus entrañas. Y tuvo un objeto, porque Dios no quiere que perezca el pecador. No es su voluntad. Él quiere que todos se salven. Oye, pero como el hijo pródigo, tu hijo, ¿no? Ya ni siquiera nombre, ni es mi hermano, es este. Jonás le dijo, estos, ahorita vamos a ver el 4. Estos. Ese desprecio, ese celo, la obediencia a Dios, pero de dientes para afuera. ¿Se puede obedecer a Dios? Sí. De dientes para afuera. ¿Qué le decía el joven rico a Jesús cuando se acercó? Señor, ¿qué puedo hacer para seguirte? ¿Conoces los mandamientos? Y yo tengo 10 en todos. Todas las materias tengo 10. Y le preguntó Jesús, ¿honras a tu padre y a tu madre? No, son los primeros. No codicias, no mientes, no adulteras, no, nada, ¿no? Te digo, mira, está en mi boleta de calificaciones, 10. Pero no le enseñó la boleta de la parte de atrás, de los primeros 5 mandamientos, que son su relación con Dios. No tendrás imágenes. No te harás Dios, ni te arrodillarás, ni te doblegarás delante de ellos, y guardarás mi día santo. Esta parte le hace ver, tú tienes un Dios y muy feo, y ese no soy yo. Tú te hiciste una imagen. Luego entonces sí estaba obedeciendo de dientes para afuera. Sí se puede ser cristiano o cristiano. Sí se puede. Algunos necesitamos más esfuerzo que otros porque nos gana los no cristianos, pero cuando hasta que viene el Señor y transforma y hace de nosotros nuevas criaturas, es necesario, le dijeron a Nicodemo, ¿qué? Prácticamente le dijo, tienes que morirte, no te vas a volver a meter al vientre de tu madre, tienes que morirte y ser concebido de nuevo, pero ahora del Espíritu. Es necesario morir. Pero Jonás, como que los ácidos le siguieron afectando. Vemos aquí en el 2 la bendición y la gracia de Dios. Díganme en esta oración de Jonás, para empezar, ¿cuántos han orado como Jonás en de esta manera? ¿Cuántos han podido o han querido conscientemente, inteligentemente, orando? Cuando hemos orado como Jonás, yo nunca, he de confesarlo, nunca, porque simplemente cita más de 12 o 14 salmos al mismo tiempo. Ya desde ahí no me da la memoria. ¿Sí? Cita las grandezas de Dios, cita su sufrimiento, pero con la bendición y el cuidado de un Dios amoroso que está al pendiente. Y es una oración que no practicamos, ¿saben por qué? Porque siempre pedimos en las oraciones. Y aquí no está pidiendo nada. Está ofreciendo. Pagaré mis votos.
Qué tremenda oración. Pero vamos a ver la gracia de Dios en medio de esta oración para compararla con la otra postura y la otra comunicación de Jonás con Dios. Número 1, previo al capítulo 2, salva a los marineros. Esa es gracia de Dios. A pesar de Jonás, Dios salva a los marineros. O gracias a Jonás, Dios salva a los marineros. Estuvo a punto pero no los salva nada más de la tormenta y de naufragar. ¿De qué los salvó? De su alma. Los marineros se convirtieron. Clamaron al Señor, lo vimos la vez pasada. Dios y los paganos, estos paganos que clamaban, danzaban, oraban a sus dioses y no les respondían, pero este Dios les respondió, el Dios verdadero. Salva a los marineros. Y siguiendo la oración de Jonás, Dios responde, Dios escucha, Dios rescata, Dios salva, guarda el cuerpo de Jonás en el vientre del pez grande, y Dios saca a Jonás de este apuro. Esa es gracia. El hecho de que nosotros declaremos las promesas de Dios y las creamos es gracia. Porque la fe incrementa nuestra convicción de la gracia que nos rodea y que ha sido derramada sobre los que Dios ama. Vámonos a las emociones fuertes. Y decimos, wow, esta oración que es un decálogo, una enciclopedia de citas bíblicas. Parece una concordancia. Vamos al espejo. Jonás 4. ¿Quién habla aquí? Pero esto, el contexto es, se convirtieron en Nínive, proclamaron ayuno, clamaron, sí quizá, en el sí quizá haya esperanza. Los ninivitas, así como los pescadores, tuvieron esperanza generada por Dios, por la gracia de Dios obrando en ellos. Quizá Dios detenga su juicio. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. ¿Sí vuelvo a repetirlo? En gran manera. Primero, desagradó la circunstancia. En gran manera, ¿y esto qué provocó? Y se enojó. Psicológicamente, el enojo es una decisión. Yo me enojo porque decido enojarme. No es, me hicieron enojar. Eso no existe. Tú te enojaste porque quisiste. No, Marita, pero ¿no viste cómo me contestó? ¿No viste cómo me transó o me quería transar? ¿No viste? Sí, vi. Pero la decisión es tuya. La decisión, el enojo. Por eso el Señor nos dice, tú eres capaz de no pecar, porque dice, aírate. Yo sé que eres polvo, yo sé que eres débil y sé que te vas a enojar, pero no peques. Tú puedes controlarlo porque depende de ti. Entonces, déjenme la traducción LBV, Lucien Bretón Vergara, y dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y decidió enojarse. Él escogió enojarse. Bueno, era un hombre que ya vivía enojado. Yo creo que en vez de paloma, yo creo que era buitre o no sé el nombre de Jonás. Pero bueno, y oró a Jehová. Paréntesis.
Cuando estamos enojados, hermanos, no oramos a Dios. Nadie enojado ora a Dios. O nadie enojado deberíamos orar a Dios. Oye, pero la Biblia dice, orad en todo tiempo, sí, pero no con un corazón no dispuesto. Porque ¿cuál es el resultado? Aquí está. Aquí está el resultado. Vemos entonces el hijo enojado. Ahora, oh Señor, pero además vean la estrategia, sigue siendo, no se le ha olvidado que es un profeta escogido, hijo escogido, un hombre que conoce la palabra a pie juntillas. Y le dijo, ahora, oh Señor, oh Jehová, no es esto, y ahí ya mete su carnota, no es esto lo que yo te había, lo que yo decía, estando aún en mi tierra, si es la tierra es del Señor. Y por eso me precaví huyendo. Fíjense, ¿a qué altura se está justificando de haber escapado la primera vez? ¿Qué dice la palabra del Señor cuando verdaderamente nos hemos arrepentido? Que las cosas pasadas las echa hasta el fondo del mar, tan lejos como esté el oriente del occidente, Él las pone para que no las volvamos a buscar, ni a pescar, ni a sacar fuera. Y este todavía saca su justificación de por qué se fue a Tarsis, es decir, hasta lo último de la tierra en aquel tiempo. Me precaví huyendo a Tarsis porque sabía yo, pero fíjense con qué respeto le habla al Señor. Porque está delante de Dios, no está delante de cualquiera. Que tú eres Dios clemente, piadoso. Pues claro que sabía, lo dijo dentro del pez grande. Clemente, piadoso, tardo en enojarte. ¿Por qué él estaba enojado? ¿Por qué no lo imitas? Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Otras traducciones dice, y que cambias de idea del mal que habías de hacer o del juicio que habías de aplicar. Lo reconoce, clemente y misericordioso. Y a veces usamos esta cita y hasta la ponemos en un cuadrito: Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén, amén, amén. Sí, pero veamos el contexto en el que lo está diciendo Jonás. Exactamente, ¿se acuerdan lo que leímos al principio, la parábola del hijo pródigo? El hijo que se quedó en casa. Yo te he estado sirviendo aquí y no me has regalado ni un becerrito para comer con mis amigos, para hacer fiestecita. Ahora pues, oh Jehová, entonces vemos, ¿quién habla aquí? Ahora es Jonás, dice, primero se enoja. Habla Jonás, pero esta vez en el pez no le respondió Dios más que sacándolo del pez. Esa fue su respuesta. Pero aquí Dios le contesta. ¿Sí? Pero antes de contestarle el Señor, ¿qué le pide? Esta vez sí le pide Jonás algo. ¿Qué le pide? Concedido. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oye, ¿se parece a la declaración de Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, no. Oye, pero Pablo dice que el morir es ganancia, y eso dice, mejor me es la muerte que la vida. Sí, pero cuando eres un instrumento del Señor. Pero cuando es una oración de reclamo,
de embarrarle a Dios y de decirle lo que haces está mal, no es lo correcto, no es lo justo, cuidado. Algo que trae Jonás encima, y esto yo creo que necesitaba una liberación, y muchas veces muchos hijos de Dios vienes arrastrando cosas del pasado. Algo que se oye desde incluso en la oración del capítulo 2 es muerte, 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 muerte. Uno, porque estaba muerto. Pero él declara la muerte. Él se declara la muerte desde el Seol, en las profundidades. Él trae un espíritu de muerte. Porque además quería la muerte de ¿quiénes? De los ninivitas. Más muerte. Y ahora para rematar, mejor me es la muerte que la vida. ¿No es eso un espíritu? Es un espíritu de muerte a tu alrededor. Muerte para ti mismo. Cuando no entendemos, cuando vemos al Dios que aniquila y no al Dios justo y misericordioso. Sí lo declara, pero no lo cree. O sí lo cree, pero no me gusta que sea para otros. Pero lo que es más tremendo es que la misericordia que no quieres que se aplique para el pagano, primero te la aplicó a ti, primero te la aplicó a ti, te rescató de la muerte. Número uno, te llamó. ¿Por qué escogió a Jonás? Porque Dios es amor, porque Dios no se equivoca. ¿O sí se equivocó? No. Esa es gracia. Te rescató, te dio palabra para que en medio aún de la muerte tú hablaras de las esperanzas y la gracia que responden a toda esa tragedia que estás describiendo, que también está en el libro de los Salmos. Pero dice, y me respondió, y me rescató, y me salvó. La esperanza. Eso es gracia. La misericordia de Dios aplicada a mí, muy bien, Señor. Del Señor, termina su oración, capítulo 2, del Señor es la salvación. Tú eres grande. Pero cuando aplicas la salvación a los que me caen gordos, a los que son enemigos de los judíos, a los que nos han torturado, a los que ahorita se están debilitando históricamente. Acuérdense que yo les dije, los ninivitas se estaban debilitando, habían perdido mucho de su poder expansivo, ¿sí? Dominante. Y esto alegraba a los judíos, sobre todo a los de las tribus del norte. Sin embargo, es que si los salvas, van a agarrar otra vez fuerzas, los vas a bendecir y nos van a volver a sojuzgar, a someter. Ese era su temor. ¿Justificado? Sí, pero no. ¿Qué personajes tenemos que reaccionan a la voz de Dios de maneras pues muy carnales? Empecemos por el principio. Adán y Eva. ¿Qué has hecho? Y le pregunta a Adán. Las respuestas, la oración, la comunicación con el Dios que se paseaba con ellos, que hizo los cielos, la tierra, los bendijo, todo. La mujer que me diste. Tú te equivocaste. Lo que tú hiciste estuvo mal. Es exactamente lo que le dijo Jonás. Tú que eres clemente y misericordioso, pues sí, me apapachaste a mí, pero pues de paso apapachaste a los que me caen gordos. La gracia de Dios abarca su soberanía y sobre todo
no nos pide razón. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios no nos consulta. Qué bueno que Dios no nos pregunta, ¿qué debo hacer? Dios es y Dios hace como Él quiere, esa es su soberanía. ¿Qué otro personaje tenemos? Ahí tenemos a Adán y a Eva. ¿Qué otro personaje también que habla? Además, la diferencia es que estos hablan y claman a Dios, pero intercediendo por los más pecadores de los hermanitos por ahí. Tenemos a Moisés. Señor, detén tu ira, quítate porque ahorita me los echo, los aniquilo. Allá abajo están en fiestón, abandonándome a mí, haciendo un aquelarre contrario a mí. Mientras que aquí te estoy dando la palabra, la guía, la bendición. Quítate porque los voy a consumir. Y Moisés intercede y dice, no, Señor. ¿Cuál es el argumento de Moisés? ¿Perdón? Lo que Moisés le dice, ¿cuál es el argumento? ¿Saben cuál es el argumento? Defender el nombre de Dios. ¡Wow! En el fondo le está diciendo, sí se lo merecen, sí se lo merecen. Y me podría yo hacer a un lado y vas con todo. De hecho, Moisés después, él aplicó de parte de Dios. Pero le dice, ¿qué van a decir los pueblos? Que sacaste con grandes portentos a este pueblo insignificante. El gran Dios, ¿verdad? Y ahora extermina a su propio pueblo al que rescató. ¿Qué clase de Dios es este? La gran diferencia entre Jonás y Moisés es que Moisés defiende y quiere exaltar el nombre de Dios, que no sea avergonzado el nombre de Dios. Sí, hija, fuerte. Así es. Vemos en Job. Ay, ¿ya viste a Job? Se presenta delante de Dios, hablar con Dios para criticar la obra de Dios. Eso que hace Jonás. Critica, se molesta, le desagrada la obra de Dios. ¿Cómo es la obra de Dios? Díganme, atributos. Perfecta, ¿qué más? Bueno, ya con eso dijimos todo, pero bueno, digan cosas bonitas de la obra de Dios. Hermosa, oportuna, justa, misericordiosa, grande. La obra de Dios. ¿Qué le puedo criticar? Y yo sé que nos paramos en el espejo y, ay, Señor, de verdad, como que me hubieras puesto acá mejor más chinitos o más lacio, y criticamos la obra de Dios. Vemos la oración entonces. Jonás hace 3 oraciones a lo largo de su libro y esta es la tercera. Una oración de reclamo donde pide que le quite la vida, no una, 2 veces. Insistente el muchacho, como les digo, este trae un espíritu de muerte. El problema, y aquí nos enseña otro principio básico. 1, no orar enojados. 2, permitir que Dios nos libere de lo que venimos arrastrando que no es de Dios. Y este venía arrastrando un espíritu de muerte, de celo malentendido. Y sobre todo de irreverencia, de falta de temor del Altísimo. Porque temer a Dios
Alguien que teme a Dios, ni de chiste, ni de chiste se refiere así a su Señor. Ya sabía. Así como el hijo habla con su padre. Sí, claro. Es una ilustración de cómo cuando hablamos con el Padre. Sí, claro, ya sabía que lo ibas a bendecir. El odio de Jonás por sus enemigos era tan grande que hasta resentía la misma naturaleza del Señor. Sabía que el Señor era misericordioso con todos, no solo con Israel, pero él no quería que Dios fuera así. ¿Saben cómo se llama eso? Idolatría. Porque la idolatría, yo me fabrico al Dios como yo lo quiero. Y eso se llama idolatría. Mi Dios es solo amor. No. Ese es tu Dios, el que tú te fabricaste, tu idolito. El Dios del rico, del joven rico, era puro amor, pero puro dinero. Y mientras yo tenga dinero, Dios es lindo conmigo. Es el Dios Mamón, como lo señala la Biblia. No hay comunión, es otro Dios, no es el Dios verdadero. Por eso llamar a Dios, haga esto, a Dios, a nuestro Señor, al Padre de Jesucristo, al Padre se le llama siempre con sus atributos, porque no es un Dios cualquiera. Es que Dios me ama. Y muchas veces también decimos, el Señor me regaló esto. Pues ha de ser el de los anillos, porque el Señor con ese mayúscula. Por eso siempre a nuestro Señor lo mencionamos, lo hablamos, le oramos con sus atributos, el eterno, el altísimo, el omnipotente Dios. Sí puedes ponerle el Dios, pero tienes que ponerle un atributo. Por eso él clama a Jehová, porque sabe a quién se está dirigiendo, a Yahweh, al que es, al que era y al que ha de venir, al eterno. Pero parece ser que no cumplía las expectativas de Jonás. Pregunta, ¿Dios cumplía las expectativas de Jonás? No. ¿Jonás cumplía las expectativas de Dios? Tampoco. Definitivamente no. Él estaba envuelto en la expectativa, la esperanza de la derrota de sus enemigos. ¿Qué le pasó a un Judas Iscariote? Que quería que se derrotara, que se aprovechara el liderazgo de Jesús para derrotar a quienes, a los enemigos. ¿Quiénes eran? Los romanos. No, los enemigos están dentro de la casa, dentro del corazón. Y eso es precisamente, y ahora va a tratar Dios a Jonás. Ahora viene la respuesta de Dios con 3 elementos. Una calabacera, un gusano y un viento solano. Trato de Dios en su soberanía para llevarnos a ser transformados. ¿Qué hace un escultor? Otro documental que miraba, los grandes escultores, Leonardo da Vinci, todos estos. ¿Qué hacían? Y ellos decían, ¿cómo esculpes estas obras tan maravillosas? Y él contestaba simplemente, en el don maravilloso que tenía, le quito lo que le sobra. Veo una piedra de mármol enorme y solo le quito lo que le sobra. Qué fácil, ¿verdad? Porque yo no puedo quitarle lo que le sobra y hacer una obra de arte. El Señor nos esculpe y cuando nos esculpe nos quita lo que nos sobra. Pero ¿sabes qué? Lo hace con cincel y martillo. Lo hace con fuego. Y sabemos porque la palabra es martillo que quebranta.
es espada que parte, es jabón de lavadores. Y lo hace con su palabra. Y muchas veces la palabra cobra vida. Y nos transforma y nos esculpe. Planta una calabacera, un gusano. ¿Cómo pasar de un pez gigante a un gusano? Ambos le obedecen a Dios y hacen lo que Él quiere. Ese es Dios. Ese es Dios. Una calabacera o una planta que creció en una noche. Eso es imposible. Por muy rápido que crezca, una calabacera no crece en una noche. Dios hizo que creciera en una noche. Un gusano que se acabó todo en otra noche. Y un viento solano que lo hizo desear nuevamente la muerte. Pero ¿saben por qué? Porque incomodó. No solo le incomodó hacer su voluntad, se salvaron los ninivitas. Me desagradó, me enojé, incómodo, quiero morirme. Ahora me incomodas con tus manifestaciones grandiosas. Me incomodas. Dios lo que hace, aún para bendecir, en compasión, en trato directo con Él, me incomodas. Quiero morirme. ¿Cómo trata Dios a Jonás? En el corazón de Jonás es paciente. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Qué pregunta? En mis tiempos me volaban los dientes y se acabó. A mí no me contestas así. A mí no me miras así, a mí no me hablas así, a mí no me cuestionas así. Y decimos, ay, pobrecita, cómo sufriste con esos padres. No, mira, no estoy traumada, estoy bien educada. Pero Dios, cuando trata con nuestro corazón, Él es paciente, lo dijo Jonás, paciente y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Con quién? Con Jonás. Haces bien. Esa se llama gracia. Gracia, primeramente a los judíos, pero también a los gentiles, te guste o no. Primeramente al hijo que estaba en casa, todo lo que tengo es tuyo, hijo. Primeramente al hijo que se quedó obediente, condescendiente en casa, pero también al rebelde, pero que volvió y volvió en arrepentimiento. La misericordia, paciente, alivia el malestar. Dice que la calabacera, dice, y se proveyó Dios de una calabacera o de una planta, traducción. Se han hecho muchas especulaciones, qué planta sería, que crece muy rápido. Mira, la que sea, no crece en una noche, punto. Para cubrir todo un tejado, no. Es un milagro, es un portento de Dios. La planta que te guste. Dispuso, ya dijimos, dispuso Dios también su juicio, porque le dijo a Jonás, diles que en 40 días. Luego entonces el juicio y la ira de Dios también es parte de su gracia. Cuando Dios nos habla fuerte a través de un mensaje, a través de la palabra, y nos dice arrepiéntete, creo que es el momento. Gracias Dios porque aún me hablas y aún te escucho. Y como decía aquel
que entró al templo, sé propicio a mi pecador. Su ira y su juicio, ese que se inclinó, que se puso en el rincón, estaba entendiendo que hay un juicio sobre él. Sé propicio. O como el rey de Nínive, si quizá Dios detenga su ira, su juicio contra nosotros que nos lo merecemos. O aquel marinero que también dijo, clama a tu Dios, quizá detenga y nos salve. La esperanza que albergamos, hermanos, tiene que ser sin condiciones. Es la esperanza fundamentada en lo que Dios quiera hacer, como Dios lo quiera hacer, cuando lo quiera hacer. Y si no lo quiere hacer, también gloria a Dios. ¿Por qué salvaste a aquel al que fui a orar y estaba enfermo, ya muriendo, y se salvó? Y mi hijo no se salvó. Y el Señor nos puede decir, ¿qué a ti? Y hay quien argumenta, yo estoy bajo la gracia. Dios es amor. Ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy bajo la condena. No, pero Dios no deja de ser justo. Y su juicio vendrá. Y si no, hay que leer un poquito las palabras de Jesús en Mateo 24 y cuando él anticipa a través de las cartas de Pablo y cuando se revela en el Apocalipsis. Nada más hay que leerlo. Las cosas por venir. Estamos hablando de un Dios justo. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré y les diré, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sino el que hace la voluntad. Oye, pero Jonás hizo la voluntad de Dios. Sí. Aquellos dos hijos, no quiero ir. Y arrepentido fue y lo hizo. Le puede seguir llamando Padre, Señor, a su Padre y a su Señor. Pero no se trata de obedecer a Dios, repito, de dientes para afuera, sino de todo el corazón, entregando, como lo hicieron sus discípulos, hasta la misma vida, para entonces poder declarar, no como Jonás, mejor me es la muerte que la vida, sino como Pablo, para mí el morir, por tu nombre, por tu causa, por ti, me es ganancia. Y esas declaraciones le costaron la vida también. ¿Llamó a la muerte? No, no la llamó. Estaba escrito, porque estaba en un tiempo muy difícil como lo podemos tener. Tú has tenido oposición por la palabra. Tú has tenido oposición, crítica, juicio, persecución. Y si no, prepárate. No soy profeta, pero si verdaderamente estamos en el camino del Señor, vamos a pagar un precio. Cristo pagó el precio más alto.
Así que será mejor que nos vayamos aprendiendo varios salmos para poder clamar a Él, para poderlo glorificar, exaltar y declarar nuestra confianza en el Señor. Si te enojas, no peques y tampoco ores en ese momento. Señor, calma mi ira, calma mi enojo y perdóname porque no soy digno de que me escuches siquiera, pero sé que me escuchas. El espejo. Dios hablando con Jonás y Jonás hablando con su hijo. Pidió su vida para morir y sabemos que Job también maldijo el día de su nacimiento. Maldito el día en que nací. Sabemos que hay tiempos de debilidad. Tenemos a un Elías que después de haber acabado con 450 profetas de Baal, una señora, la reina, lo amenaza. Porque le mató a todos sus profetas. Donde te vea, te mato. Y se fue a esconder en una cueva. Dios le habló, ¿sí? ¿En el trueno? No. ¿En el sismo? No. ¿En el silbo apacible? Así como, wow, así como el Señor habló con Jonás, haces bien en enojarte tanto con un silbo apacible, paciente, paternal, pero muy confrontador. ¿Qué emociones dominan tu vida? ¿El miedo? El Señor te va a preguntar, ¿haces bien en temer, en tener tanto miedo? Sí, hija. No se adueñara de su corazón, claro. ¿No escuchó? Así es. Aquí lo dijimos, hay 3 emociones que si no las dominamos, nos comen y nos roban el gozo de la salvación. El miedo nos paraliza. Por eso la Biblia de tapa a tapa está llena de citas, de palabra, de exhortación. No temas, porque yo estoy contigo. Porque sabe Dios que si esa emoción nos arrebata, nos posee, nos destroza y nos aparta de Dios. Ahí está la pandemia. Muchos se apartaron del Señor por miedo. Está la otra emoción, el enojo. Ejemplos sobran en la Biblia, el enojo. El enojo es símbolo y sinónimo de asesinato, punto. Ahí está Caín. Y la tercera emoción, que si no la dominamos, nos aleja de Dios, es la tristeza, la depresión, el desasosiego, el desamparo, la autocompasión. El Señor dice que Él enjugará toda lágrima, está consciente que lloramos, que sufrimos, pero Él sana toda y venda toda herida y enjuga nuestras lágrimas. Pero si dejamos que sea más grande estas emociones
naturales, carnales. Son normales, moderadas y controladas. Y no nos robarán nunca el gozo de la presencia del Señor. Y eso es gracia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, no nos toca juzgar a Jonás. No nos toca, Señor, juzgar a los que dudaron, titubearon, a un Pedro, a un Judas. No nos toca cuestionar, ni mucho menos juzgar a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Perdónanos porque lo hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús, que nuestra oración, nuestra comunión con el Altísimo que eres tú, a través de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, sea siempre, Señor, llevada por tu palabra, por la esperanza, por la confianza, Señor, declarada y convencida en nuestra vida, pero también con un clamor para que seamos, Señor, humildes, como clamaba Juan, que yo mengüe para que tú crezcas. O como decía Pablo y recibió mensaje tuyo, bástate mi gracia. Que nos baste tu gracia, Señor, porque eso es gracia. Bendito seas, Padre, la forma en la que nos hablas y tratas con nuestro corazón, con nuestro actuar, con nuestro pensar, con nuestro devenir diario. Gracias, Señor, porque a veces algunos somos duros y escogemos el camino largo, pero al final tu propósito se cumple, mi Dios. No permitas, Padre, que nos coma el tiempo y vengas antes, oh Jesús amado. Que seamos apercibidos, previstos, preparados de toda armadura, Señor, de toda arma de la luz para pelear la buena batalla de la fe, primeramente con aquello que todavía estorba en nuestro interior, pero también, Señor, con aquello que lucha contra nosotros y contra todo lo que tú has depositado para que nosotros lo administremos. Bendito seas por la gracia que has depositado en nosotros. Enséñanos a administrarla y a no quedarnos, Señor, truncos, mediocres o, Señor, faltos, que si somos puestos en la balanza es porque Cristo hace el perfecto contrapeso en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén.